Hoy en la escuela vamos a tratar el tema de la santificación. Quiero que me permitan orar antes de comenzar con la enseñanza de la mañana de hoy. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, porque tú nos has guardado, porque tú nos has dado tu palabra y porque tú nos ayudas a perseverar. Rogamos, Señor, que nos sigas ayudando, que nos sigas fortaleciendo y que nos permita, Señor, aprender tu palabra y ponerla por obra. En nombre de Jesús. Amén. Vamos a poner los celulares en silencio. Quiero que vayamos como texto base al texto que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17. Vamos a leer los versículos desde el 9 en adelante. Evangelio de Juan, capítulo 17. Es la oración sacerdotal de Jesús, donde nosotros podemos ver cómo parte de esa oración que el Señor le hace al Padre es por la santificación de sus discípulos, es decir, por nuestra santidad. Desde el versículo 9 dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. O sea, vemos la oración de Cristo por su iglesia, en especial por su iglesia. Y dice en el versículo 10, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, dice, y yo voy a ti, Padre. Dice, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Y yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. El Señor está orando por los discípulos y está reconociendo realidades. Esta es, digamos, una oración de despedida también. El Señor ya sabe que está pronto la ascensión, todo el tema de la muerte. De hecho, el capítulo 18 enseguida comienza relatando el arresto, la muerte. Así que esta es la despedida del Señor. Es una oración sacerdotal donde el Señor intercede por su pueblo. Y Él dice o pide al Padre que nos guarde en su nombre, que nos guarde en la verdad. Y hay un aspecto que quiero relatar con el tema de la santificación que comienza desde el versículo 15. No ruego que los quites del mundo. Muchas personas han interpretado la santificación precisamente como un salir del mundo. Y hay muchos movimientos de ascetismo y de todos los demás que pretenden que la vida en santidad es precisamente salir de este sistema, de este mundo, para vivir fuera, ya sea en el desierto o cualquier otro lugar. Pero el Señor dice al Padre, no ruego que los quites del mundo, sino que estando en el mundo,
tú los guardes del mal. No son del mundo. Esta es una realidad sobrenatural. ¿De dónde deviene el tema de que no somos del mundo? De lo que Juan ha dicho en el capítulo 1, que nos ha concedido la potestad de ser llamados hijos de Dios. De lo que dice en el capítulo 3, de que hemos nacido de lo alto, de que tenemos un nuevo nacimiento, y quien ha nacido de nuevo puede ver y entrar en el reino de Dios. De tal forma que hoy, si hemos nacido de nuevos, nosotros pertenecemos a la ciudadanía celestial, como lo dice Filipenses. Entonces ya estamos en la realidad del reino de Dios. No somos, en este sentido, de este mundo, porque el reino ya está presente en nosotros al habérsenos concedido la nueva vida en Cristo, que es el nuevo nacimiento, Juan capítulo 3. Todo Juan va siguiendo un desarrollo. Y él dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La santificación, entonces, en la Biblia tiene una relación muy cercana con la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La santidad, entonces, tiene que ver con la vivencia de la palabra de Dios, con vivir esa palabra de Dios. Pero además esa palabra de Dios tiene que ver con la obra interna del Espíritu Santo en nuestras vidas que nos ayuda a vivir esa palabra de Dios. Y todo va unido. Y después vamos a volver a este aspecto. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. La proclamación de la palabra de Dios. Quiero que tengamos presentes dos textos en particular. Versículo 11. Guárdalos en tu nombre. Guárdalos en tu nombre, y como parte de la petición de guárdalos en tu nombre, está la petición del versículo 17, santifícalos en tu verdad. Esto va unido. Recuerde que todo el capítulo es la misma oración. Todo el capítulo es la oración. Leamos el versículo 1, dice, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y comienza la oración, comienza la petición, y esta es la vida eterna, he manifestado tu nombre en el versículo 6, a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra, la misma que después va a decir, santifícalos en tu verdad y guárdalos. Esa misma palabra es la que nosotros vemos actuando en el corazón del creyente. Ahora, el versículo 17 el versículo 11 se basa precisamente en la santidad de Dios. Padre Santo. ¿Sí ven? ¿A quién le pide que nos santifique? Al Padre Santo. O sea, este texto resalta el atributo de la santidad de Dios, que creo que ya lo desarrollaron con el pastor Jesús. Basado en el atributo de la santidad de Dios, aquel que es absolutamente santo, el Hijo le pide, guárdalos, protégelos del mundo, y ese guardarlos está implicando la santificación por la petición del versículo 17. Guárdalos del mundo en santidad. ¿Sí ve? No es simplemente guárdalos en el mundo, sino guárdalos en el mundo, porque ellos están en el mundo, pero que en ese mundo vivan de una forma santa. Para que eso pueda ser posible, Dios tiene que guardarnos. Ese es el primer aspecto de la santificación. Nosotros podemos vivir una vida santa únicamente por la gracia de Dios. O la pregunta aquí sería, ¿escuchó el Padre la oración de su Hijo por sus discípulos para que nosotros seamos guardados en santidad? Creo que la respuesta es
Sí, basado en esa petición del Hijo del versículo 17, santifícalos en tu verdad. Nosotros podemos ver que la santificación también es una gracia de Dios, a quien al guardarnos del mal en el mundo, nos guarda santificando. Esa es la forma como el Señor nos guarda en este mundo, guardarnos en santidad. Pero vemos aquí que hay un primer aspecto, se basa en la santidad de Dios y el Padre como santificador. Santifícalos en tu verdad. Quiero que veamos antecedentes de la obra de Dios santificando a su pueblo desde el primer pacto, desde el Antiguo Testamento. Éxodo 31:13. ¿Quién lo puede leer? Y otra persona que busque Levítico 28. Y otra persona que busque Levítico 21:8. ¿Quién tiene Éxodo 31:13? Que lo pueda leer. Éxodo 31:13. Miren la unión que hay ahí, la unión que hay entre la palabra y la acción de Dios. Guardarás mis mandamientos. ¿Para qué? Para que tú sepas que yo soy Jehová vuestro Dios, que los santifico. Así que la petición que está haciendo Jesús tiene algo que ver con la promesa que el Padre ya había dado desde el Éxodo. Yo soy el que los santifico. Jesús está diciendo, santifícalos en tu verdad, en tu palabra. Vemos entonces la relación, obra del Padre, el medio por el cual el Padre obra la santificación, que es la palabra. Y nosotros podemos ver ahí implícitamente la acción de quién más, la acción del Espíritu, que es el que ilumina la palabra de Dios. Más adelante también en el mismo Evangelio de Juan está, y el Espíritu Santo les recordará y les enseñará todas estas cosas. Entonces, en toda la teología de Juan está la obra santificadora del Padre, el medio santificador que es la palabra y el agente santificador que es el Espíritu Santo, que incrusta la palabra en el corazón del hombre y que nos da la fuerza para vivir en santidad. Así que el Padre santifica en este mundo. ¿Y a quién fue que el Padre designó para que en este mundo acompañara a sus discípulos y los guardara siempre? Al Espíritu Santo. Entonces ahí vemos el consuelo de la santidad del creyente. No es simplemente el ejercicio de la voluntad o del esfuerzo propio, sino que vemos al Hijo orando al Padre para que el Padre nos santifique. Y al Padre respondiendo a la oración del Hijo, mandando el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos santifique. Y el mismo Dios os santifique por completo, va a decir después Pablo. ¿Ya ve? Porque el mismo Dios os santifique, por lo que estamos viendo aquí, la obra de Dios santificando. Levítico 28. Guardad mis estatutos. Pero mire que estamos utilizando la misma palabra del Evangelio de Juan. Guárdalos en tu verdad. Pero ahora le dice al pueblo, guardad mis estatutos. Es decir, de la santificación de la que estamos hablando, es una santificación donde Dios nos guarda, pero que no anula nuestra responsabilidad de guardar aquello que Dios nos ordena guardar. Y estos dos puntos son necesarios de tenerlos muy claros para lograr establecer
un equilibrio en nuestra vida cristiana y para lograr tener el descanso en el proceso de la santificación. ¿Alguien que lea Levítico 21:8? Ahí mismo en el versículo 15. ¿Sí ven? Y estos son simplemente unos ejemplos sacados de la escritura, pero esa expresión yo Jehová que lo santifico aparece en todo el Pentateuco. Yo Jehová que lo santifico, yo Jehová que lo santifico. Pero siempre está unida a yo Jehová que les di la palabra, lo santifico. De tal forma que nosotros vemos como el instrumento que el Señor usa para llevarnos a la santidad es su palabra. Y en esto hay que tener algo esencial aquí. ¿Dónde está la raíz o el problema del hombre con relación a la santidad? ¿Sabe cómo lo describe el mismo Evangelio de Juan al comienzo? El Evangelio de Juan dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pero el gran mandamiento en la ley de Dios es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Así que el problema es a quién amas. Podemos llegar también al Evangelio de Juan cuando el Señor le pregunta a Pedro: ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes esto. ¿Me amas? Dice, más que todos estos, ¿me amas? La pregunta de la santificación también tiene que ver con el corazón del hombre. ¿Qué es lo que realmente ama? Y ahí la pregunta se vuelve al interior. ¿Qué es lo que yo realmente amo? O lo puedo preguntar de otra forma. ¿Qué es lo que realmente te produce deleite, placer? ¿Qué es lo que realmente te llena de felicidad? Si es algo que no es Dios, estás amando más las tinieblas que la luz. Si es algo que no es Cristo, estás amando más las tinieblas que la luz. Y ese es el tema. Yo podría preguntarle, ¿por qué está usted hoy aquí? ¿Cuál sería la respuesta? Si la respuesta suena más o menos así, porque yo sé que tengo que venir, uno diría, bueno, ¿por qué sabes que tienes que venir? ¿A qué te refieres con que yo sé que tengo que venir? ¿A un deber o a que quieres estar aquí? Porque bien puede que estés aquí, pero tu corazón esté bastante lejos, no solamente de este lugar, sino de lo que viniste a hacer en este lugar, que es a expresar tu amor a Dios. Puede que estés aquí amando otra cosa. Bueno, como dice la Escritura, donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Y ese es el tema de la santidad. Una persona puede, después vamos a ver las ideas de la santidad, las ideas erróneas de la santidad. Y una de esas es precisamente el sacramentalismo. Si yo estoy aquí, así sea que tenga el corazón en otro lado, me estoy santificando. Mentira, no está pasando nada de eso. Simplemente estás aquí porque crees que el sacramento o la cena o cualquiera de los actos que realizamos aquí por sí solo santifica. Pues la Biblia dice, no, lo que santifica es si amas de verdad a Dios y obedeces por amor. ¿Se acuerdan? El Evangelio de Juan es el que más énfasis hace en eso. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué pasa si los guardas pero no le amas? Pablo dice, eres
como un metal que hace ruido, no sirve para nada. ¿Qué pasa si usted viene todos los domingos a la iglesia, pero no ama a Dios? ¿Qué hace? ¿Qué significa eso en su vida? Nada. Pero si orar, si leer la Biblia, si congregarse, si estar con otros hermanos, se convierte en su deleite, usted tiene un indicador de lo que realmente ama. Si usted está aquí porque realmente desea estar aquí más que en cualquier otro lugar, usted tiene un indicador. Pudiéramos estar en cualquier otro sitio, haciendo cualquier otra cosa, pero la pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué no estamos en la playa o por qué no estamos en cualquier otro lugar de este mundo? O haciendo cualquier otra cosa. Si la respuesta es distinta a porque amo a Dios, no, yo estoy aquí porque, mi esposo viene, a mí me toca acompañarlo, o porque yo quiero que el niño aprenda ética, o porque yo prefiero que mi esposo esté aquí antes que esté en una cantina, pero de todos modos me siento aquí y ya. Todo eso no tiene nada que ver con la santidad. Todo eso es un mero externalismo religioso que no toca el corazón del hombre. Varias veces he dicho, la pregunta fundamental del Evangelio es, ¿me amas? La pregunta que el Señor le hizo a Pedro. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿me amas? Ahora, cuando el Señor hace esa pregunta, todos nosotros sabemos que nos quedamos cortos en la respuesta, ¿o no? Alguno puede responder con absoluta certeza, sí Señor, te amo. Todos los días de mi vida, las 24 horas del día, los 365 días del año, te amo con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Todos sabemos que fallamos en el amor de Dios. Es más, cada pecado es la expresión de que no le amamos más que el deleite temporal. ¿Recuerda de Hebreos? Cuando dice que Moisés, viendo al invisible, tuvo por poco los deleites temporales del pecado. ¿Por qué? Porque veía un galardón superior. Pero no todos y no todo el tiempo tenemos la claridad de que la santidad es un valor superior a cualquier deleite temporal del pecado. Ahora, el Padre como santificador, cuando nosotros nos damos cuenta de esa suprema imperfección, que no podemos amar a Dios como deberíamos, ¿qué opción tenemos? La opción de la desesperanza. No puedo, ya soy consciente que no puedo, ¿qué hago? Me deprimo, me desanimo, comienza la culpa, el remordimiento, comienzan todas esas dinámicas y generalmente nuestra solución es más esfuerzo. Tengo que hacerlo mejor, tengo que hacerlo mejor, tengo que hacerlo mejor. Y seguimos viendo que no logramos llegar hacia donde queremos. ¿Cuál es la respuesta del Evangelio a eso? La gracia. La gracia de saber que la oración del Hijo va a ser respondida. Santifícalos en tu verdad. Guárdalos del mundo. Guárdalos del mal. Esa es nuestra esperanza. Ahora, esa gracia no anula nuestra diligencia. Vamos a ver en la segunda carta de Pedro, el capítulo 1, versículo 3 al 8. ¿Quién lo puede leer? Sí, 1 del 3 al 8. Hasta el versículo 8.
Entonces, si nosotros conocemos a Dios, si nosotros conocemos su palabra, esta palabra no nos permitirá estar ociosos, sino que cumpliremos nuestra responsabilidad. Pero sabemos que somos santificados no por nuestras obras, sino por la gracia de Dios. Ahí mismo, ¿esa era la segunda o la primera? Primera de Pedro 1 del 3 al 5. ¿Qué dice? ¿Quién lo puede leer? Que sois guardados por el poder de Dios. Y vemos esa herencia hacia la cual apunta la santificación. Ahora, la relación entre santidad y verdad. Ese es un punto muy relevante para la realidad de la iglesia hoy. Porque el texto de 17 del Evangelio de Juan en el capítulo 17, el versículo 14, miren hacia dónde nos lleva. 17, perdón. 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Frente a la idea hoy de que no existe una verdad o de que toda verdad es relativa, ¿cómo queda el tema de la santificación? ¿Qué pasa si la iglesia asume esa idea de que no hay una verdad absoluta? ¿Cuál sería el derrotero de la iglesia para hablar de santidad? ¿Cuál sería el criterio de la iglesia para hablar de la santidad de la vida, de la santidad del cuerpo, si no hay una verdad absoluta? Y vemos aquí cómo este debate o esta expresión de Jesús hoy tiene una gran vigencia. La santificación tiene que ver con vivir la verdad, con creer la verdad. Por eso la iglesia no puede aceptar una visión de la vida de forma relativa, porque eso va contra la propia santificación a la que la iglesia ha sido llamada, porque la santidad está relacionada precisamente con esa verdad. Ahora, sobre el tema de la verdad, quiero que recordemos algunos aspectos esenciales. Primero, la verdad de la que hablamos aquí es la verdad revelada por el mismo Hijo de Dios. Yo les he dado tu palabra, dice versículos anteriores. No es el resultado de los análisis racionales, sino que el Señor ha dado esa palabra verdadera. Y eso aplica para toda la Biblia. Toda la Biblia es inspirada por Dios. En consecuencia, verdadera. ¿Por qué? Porque Dios no puede errar. Dios no se puede equivocar. Esta verdad proviene del Padre, quien es eterno y santo. Luego entonces, esta palabra sería eterna y santa. Esta palabra, por el atributo de la eternidad, no cambia, no es relativa. Esto es un aspecto importante. La iglesia no puede cambiar el fundamento de su santificación, que es la palabra de Dios. La iglesia no puede apartarse de la palabra de Dios para amoldarse al mundo y a lo que el mundo cree o no cree que es cierto. La iglesia tiene una luz, una lámpara
que brilla en este mundo oscuro porque viene de parte de Dios. Ahora, otro aspecto esencial sobre esta verdad que nos santifica es que esta verdad no es un concepto en la Biblia, es una persona. ¿Se acuerdan? Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad. La verdad en la Biblia no es simplemente una idea, sino que es la relación con una persona. Esta palabra entonces es mediadora de una relación, de la relación de su pueblo con Dios. Y es verdadera. Luego la palabra nos permite entrar en un encuentro con la persona. ¿Con la persona de quién? Con la persona de Cristo. Decíamos que la santidad tiene mucho que ver con el amor. Quiero que veamos el capítulo 13 del Evangelio de Juan, el versículo 34. Sí. Ahora, si usted lee ese mandamiento y mire el ejercicio de relativización que ha hecho el mundo. Si yo leo la primera parte, vamos a leerla de nuevo. Ajá. Hasta ahí. El mundo está dispuesto a aceptar esas palabras de Cristo hasta ahí. El amor, paz y amor, todo ese concepto de un amor chévere, esto, lo otro. Cuando el concepto de amor es relativizado, indeterminado, que quepa a todo el mundo sin relación a la verdad, todo chévere. Qué chévere que el cristianismo hable del amor. Pero cuando la segunda parte dice, no como la idea que ustedes tienen, sino como yo les he amado, Cristo como modelo pleno y absoluto de lo que es el verdadero y único amor, esa parte ya al mundo no le gusta. No. Le aceptamos hasta lo primero, porque lo primero cabe con el budismo y con lo que sea. Amémonos los unos a los otros como a nosotros nos dé la gana. Entonces salen por allá los homosexuales, pero es que nosotros nos estamos amando. ¿O no? Si lo dejamos hasta la primera parte, no, pero es que este es nuestro concepto de amor. Pero resulta que Cristo no lo dejó hasta ahí y dice, no es como ustedes creen que es el amor, es como yo ordeno que es el amor. Y eso cambia radicalmente todo. Entonces vemos que los dos mandamientos, los dos grandes mandamientos de la ley de Dios, que son la expresión de la santidad, y es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y después el mismo Señor dice, y el segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ese como a ti mismo, yo tengo que terminarlo con Juan. A ti mismo como el Señor me amó a mí. No como yo creo que es el amor en abstracto, sino como yo veo que Cristo amó. Así que esa segunda parte del versículo es lo que hace la distinción entre el amor cristiano y cualquier otro concepto de amor. Como yo os he amado. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús nos manda a imitarlo a Él. Y esa es la definición más grande de santificación. ¿Cuál es el modelo de la santidad? Cristo mismo. Amen como yo les he amado. Imítenme a mí. Anden como yo anduve. Como dice primera carta de Juan. Quien dice que le conoce debe andar como Él anduvo. Y la pregunta, ¿y cómo anduvo Cristo? Bueno, amó, fue misericordioso, fue paciente, todos los atributos del Señor los comunicó, como yo os he amado. Así que la santificación es ser conformados a la imagen de Cristo, como lo dice Romanos, ¿se acuerdan? Que el Señor busca que nosotros seamos conformados a la imagen de su Hijo. Y aquí vemos al Hijo diciendo, amen como yo les he amado.
sean conformados a mí. ¿Se acuerdan cuando Filipenses habla que nosotros debemos ser del mismo sentir que hubo en Cristo Jesús? Debemos expresar como Él expresó, hablar como Él habló, del mismo sentir, las mismas emociones de Cristo, amar como Él amó. Eso nos lleva a cuál es la visión cristiana de la santidad. La santidad entendida como el amar a Dios, el amar al prójimo de acuerdo a lo que Cristo nos enseñó. ¿Y cómo hacemos eso? Guiados por la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y esa palabra es la guía para santificar. Pero ahora quiero abordar algunos aspectos o visiones distorsionadas de la santificación. Miren que ahora hemos definido la santificación en los términos de amor. Hemos definido la santificación en los términos de una relación con Dios y con el prójimo. Pero algunos entienden la santificación de otras maneras. Ejemplo, la idea sacramental de la santificación. El rito me santifica. Y esto lo vemos en que hay personas que viven sus vidas basadas en un externalismo. Quiero que leamos el texto de Colosenses, capítulo 2, versículo 16 al 23. Para muchas personas, si yo cumplo el rito, eso quiere decir que yo soy santo, sin tener que ver o sin examinar la relación entre Dios y el prójimo. Colosenses 2, del 16 al 23. Esta idea del sacramentalismo como santificador es propia del catolicismo romano. Creo que es muy fácil de identificar que la idea sacramental del catolicismo está ahí. Pero ¿sabe algo? Lo más preocupante es que, a pesar de que sea característica del catolicismo romano, también muchas personas tienen esa idea sacramental. Yo voy a la iglesia y ya soy un poquito más santo que el que no va. Yo voy el miércoles y ya soy otro poquito más santo que el que no va. Y cada cosa que yo hago, que el otro no hace, ya yo soy un poquito más santo que el que no lo hace. Es la misma idea sacramental, la misma idea del desempeño. Yo lo hago, tú no lo haces. ¿Sabe qué? Esa es la definición farisea de la santificación. Yo no soy como este, ¿se acuerdan? La parábola. Yo sí diezmo, yo sí voy a todo, yo sí hago, pero él no. La idea incorrecta de la santificación termina destruyendo el elemento de la santificación de amar al prójimo. Porque si yo soy superior a él, entonces ya yo no lo trato como Jesús lo hubiera tratado, sino como yo creo que debo tratarlo. Apártate de mí, pecador. Si no usas la falda del mismo largo que yo, ya no eres tan santa como yo. Y comienzan todo el externalismo a hacer la regla de medir. Si el hermano usa suéter, pero yo uso camisa manga larga, yo soy más santo que el hermano porque yo soy más... Y así. Y uno ve esos criterios de santificación que dan risa, pero que dividen iglesias. Y uno dice, caramba, ¿cómo es eso posible? Pues sí. Pero con eso se enfrentó Pablo, Colosenses 2, del 16 al 23. ¿Quién lo puede leer? Hasta el 23.
¿Cuál es la definición de muchas personas de santificación? La última parte. No comas, no toques, no hagas, no mires, no esto, no lo otro. Ahora, nosotros sabemos que hay mandatos claros sobre lo que es ser santo en la Biblia y cosas que claramente Dios prohíbe en su palabra. Pero muchas personas en esa idea legalista creen que construyendo mandato sobre mandato sobre mandato, eso es ser santo. El legalismo, que es otra distorsión de la idea de santidad, más o menos se formula casi como igual en el derecho. Dura es la ley, pero es la ley. No importa que yo no tenga misericordia con el que te la aplico, no importa que yo lo ame, no importa que yo lo odie, eso es lo que dice la ley y ¡pum! Uno se pregunta ahí, pero están olvidando la ley del amor, ¿no? Se les está olvidando esa parte. Se les está olvidando que la santificación no es simplemente el ejercicio de la voluntad humana. No toques, no hagas, no esto, no lo otro. Y mire algo. Hace tiempo hicieron una entrevista, una encuesta en Varna, Estados Unidos, creo que fue como en el 2016. Y le preguntaron a una persona si definiría la vida cristiana como el hacer el mayor esfuerzo por vivir de acuerdo a las normas de Dios. Y sorprendentemente, casi todo el mundo contestó que esa era una buena definición de santidad, de vida cristiana, hacer nuestro mayor esfuerzo por vivir como Dios quiere. Ahora, uno dice, ¿dónde está la gracia ahí? ¿Dónde está la salvación? Ahí el cristianismo se redujo a una ética, a hacer cosas buenas. Y eso es lo que muchas personas entienden que es el cristianismo. Cuando usted le pregunta a una persona, ¿y tú eres cristiano? Sí. ¿Cuál es la definición de cristianismo que él le da? Porque yo no tomo, yo no fumo, yo no trasnocho, yo no hago esto, yo no hago esto, yo no hago esto, yo no hago esto, y le sacan toda la lista. Por eso yo soy evangélico. Me dice, pero no debería decir yo soy evangélico porque Dios me salvó, porque yo tengo una relación con Dios, porque Dios me justificó, porque Dios me perdonó. ¿No debería más o menos la respuesta girar hacia la fe que me fue concedida por la gracia de Dios en lugar de a sacar la lista de los méritos? Ese es el tema. Ahora, la otra visión distorsionada, el liberalismo. Y aquí pasamos de la visión distorsionada del legalismo, todo es una norma y todo es malo. No haga esto porque eso es malo, no haga eso porque eso es malo, todo absolutamente es malo. El otro extremo es ama y sé feliz, que no importa nada, todo es bueno en esta vida. Y dele, tiene licencia para lo que sea. Pasamos de unos extremos a otros. ¿Por qué? Por la distorsión de la verdad también. Cuando yo no acepto la palabra como aquella que me santifica, como aquella que es la orientación, como aquella que me da mandatos claros para vivir, entonces yo digo, bueno, pero yo puedo. Y yo me convierto en el criterio para lo que se puede y lo que no se puede. ¿Por qué? Porque estoy relativizando todo. Ahora, son dos extremos complicados. Aquí nosotros reconocemos que hay una ley de Dios, pero el legalismo no se contenta con la ley de Dios, sino que le añade y le añade y le añade y le añade a la ley de Dios de tal forma que incluso se termina borrando la ley de Dios y queda lo que el hombre se inventó. Y por acá, el hombre dice, no, yo sí sé que hay una ley de Dios, pero esa no la podemos volar y listo, no pasó nada. Hagamos, comamos y bebamos, que mañana moriremos, es la idea de la santificación de algunos, cosa que Pablo combatió. Ahora, esa idea también es
completamente dañina. ¿Cuál es la idea bíblica de la santificación? La idea bíblica de la santificación es: el Señor nos ha salvado, el Señor nos ha dado entrada a su reino, pero ahora vivimos en este mundo. Debemos vivir en este mundo guiados por la verdad, por la palabra de verdad, guiados por el amor a Dios y el amor al prójimo. Debemos vivir en este mundo obedeciendo la palabra de Dios, pero también confiando en que el Señor nos santifica, el Señor nos ayuda. De tal forma que ninguno de esos dos extremos para nosotros será válido, porque sabemos que debemos obedecer la palabra de Dios. Lo que pasa es que nosotros no reducimos la vida cristiana a una ética, sino a una relación de amor con Dios y amor con los hermanos y amor con el prójimo, de acuerdo a la verdad de Dios, a lo que es verdaderamente amar a alguien. Si yo amo a una persona, no la voy a matar, no la voy a robar, no la voy a envidiar. Y eso está en el Decálogo. Si yo amo a Dios, no voy a deshonrar su santo nombre, no voy a profanarlo de ninguna manera. Y si yo amo a mi prójimo, le hablaré con la verdad, no le mentiré, quitaré de la relación toda ira, enojo. Entonces ahí hay la santidad. Por eso Pablo se atreve a decir que esa es la vida, que amemos a Dios y al prójimo. Habiendo examinado eso, ¿qué podemos concluir de la santificación? Ser santo en la Biblia lo podemos definir como Romanos 8:29 lo hizo: ser conformados a la imagen de Cristo. Ser conformados a la imagen de Cristo. Amar como Él amó, ser misericordioso como Él fue misericordioso. Confrontar el pecado como Él lo hizo. Confrontar la hipocresía como Él lo hizo. Vivir en este mundo como Cristo vivió, sabiéndonos ciudadanos de la Jerusalén celestial. Vivir en este mundo como extranjeros y peregrinos, no atados a los deleites temporales del pecado, sino mirando aquello que está por venir, teniendo presente que las aflicciones del tiempo venidero no son comparables con la gloria que ha de manifestarse cuando Él vuelva. Sabiendo que no somos perfectos de este lado de la creación. Sabemos que tenemos un remanente de pecado, que luchamos diligentemente contra eso, ejercitando nuestra responsabilidad en obedecer, pero confiando en que el Señor es poderoso para guardarlos sin mancha y sin contaminación hasta el día de su regreso, como lo dice la carta de Judas. De tal forma que podemos tener descanso cuando fallamos, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y que no nos abandonará. Hasta aquí, ¿hay alguna duda, pregunta, comentario?